Sí, sí. Ah, vale. Bueno, pues empezamos, buenas tardes, empezamos la sesión de tarde con Ricardo Urrestarrazu, capellán. Él lleva 26 años trabajando en Unicaja. Es también profesor de la Universidad de Málaga en el Departamento de Política Económica. Doctor en Turismo por la Universidad de Málaga. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Málaga. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED. Máster en Administración y Dirección de Empresas por el SESA. En esos años ha desarrollado tareas de investigación en el ámbito del turismo, vivienda y genealogía, con 4 publicaciones en el índice Journal Citation Reports y 3 en el índice Scopus, con más de 12 aportaciones a congresos científicos de economía y turismo. La conferencia va a tratar, el título es El turismo genealógico en España, perspectivas de futuro desde el asociacionismo. Ricardo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Primero agradecer a las personas que están aquí, una hora mala, después de haber comido bien, después de una charla interesante. Tienen más mérito. Agradecer también a la Comisión Científica del Coloquio por haber aceptado mi ponencia, que como ha destacado el amable presentador, habla sobre, y como pueden ver de manera muy poco sutil en el título, sobre la posible existencia de turismo genealógico en España y, si no es así, las posibilidades que tiene de desarrollo. Y todo esto, y quizás me adelanto un poco a las conclusiones, considerando el papel fundamental que tienen las asociaciones genealógicas en todo el proceso. Me adelanto mucho porque esa es la conclusión, pero me gusta poner las cartas sobre la mesa respecto a lo que nos vamos a encontrar. El contenido va a constar de 4 partes, una introducción donde haré una breve descripción, o no tan breve, de cuál es la situación de la genealogía y el turismo genealógico en España y en el resto del mundo. Segundo, vamos a hablar de cuáles son las fuentes de información que obtienen los genealogistas y específicamente los turistas genealógicos. En tercer lugar, cuál es el método que hemos empleado. Digo hemos porque es parte de un proyecto de investigación plural y me gusta siempre acordarme de los compañeros que han participado conmigo. Y en cuarto lugar, cuáles son las conclusiones que hemos sacado de toda esta labor de investigación que llevamos desarrollando en los últimos 2 años. En primer lugar, hay una obviedad que se ha comentado en algunas de las charlas que he tenido la suerte de escuchar previamente. La genealogía está viviendo un momento de esplendor. Ya veremos, ya es discutible en qué grado. En qué grado y, como ha dicho el señor Pérez, de qué forma. Pero lo que sí es indiscutible que en los últimos 20 años la investigación genealógica está viviendo una mayor popularización y una mayor práctica. Esta práctica conlleva la existencia de viajes asociados a ella, ¿no? Esta es la parte principal de nuestro trabajo de investigación, repito, en los últimos 2 años. Y de esta pregunta, por aclarar, hay una cuestión clara. La persona que viaja lo hace para visitar los lugares de origen familiar y para realizar una investigación en mayor o en menor grado relacionada con su historia familiar. Estos son los principales motivos. ¿Qué interés tiene eso? Decía uno de los ponentes, esto deriva en muchas preguntas, yo también, voy a dar poca certeza. Voy a dar alguna certeza, pero poca. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y creo que desde una visión científica tenemos que hacernos preguntas constantemente. ¿Tiene interés? Desde el punto de vista económico puede. Estamos hablando de un país como el nuestro, donde el 15% del Producto Interior Bruto está relacionado con el turismo. ¿Nos faltan motivos para que la gente venga a este país? Afortunadamente no, somos una potencia mundial. Pero no está de más abarcar todos los segmentos. Permíteme hablarle un poco como economista. ¿Dónde además? Pues donde más falta hacen las zonas rurales. ¿Y por qué las zonas rurales? Porque todas y todas sabemos
que desde las zonas rurales es de donde han salido los mayores porcentajes y las mayores remesas de migración. Y necesitan desarrollo económico también con el turismo, no exclusivamente, pero también con el turismo. Y además eso se entronca en una nueva tendencia que se está investigando, no yo, reconozco que no yo, pero sí otras investigadoras, otros investigadores, que es el turismo cultural creativo. ¿Esto qué significa? Pues significa que la gente que viene quiere hacer algo más que tener una actitud pasiva del entorno al que van. No solamente quieren ver un excelente museo, una excelente naturaleza, quieren participar con los residentes en actividades culturales. Pues de eso se está hablando en la investigación social del ámbito turístico. Y entenderán, y yo creo que todas y todos los que están aquí son genealogistas, que no hay nada más creativo que estudiar la historia de nuestra familia y de nuestro colectivo. Desde el punto de vista económico, pero hay mucho más que economía en esto. Hay la posibilidad de establecer vínculos entre personas de distintos lugares, pero de origen común. Y voy a profundizar en eso. Y también la genealogía y el desarrollo de visitas turísticas relacionadas con la genealogía permiten, y por eso digo que lo iba a desarrollar, el mantenimiento de identidades. La genealogía también está asociada a la identidad individual y la identidad colectiva. En muchos casos en sociedades multiculturales y plurales. Antes hemos escuchado a un profesor de Argentina. Probablemente tenga antepasados de distintos sitios, que ha hecho que en esas sociedades haya una cultura mestiza. Eso es compatible con la búsqueda de tradiciones históricas anteriores. Orígenes distintos que acaban confluyendo una nueva sociedad, una nueva identidad, pero que es compatible con la necesaria búsqueda de cada una de esas identidades previas históricas. En el caso nuestro, en el caso español, ¿dónde podemos sacar información de si existe posibilidad del turismo genealógico? Pues en principio de países que donde lo hacen. Y en segundo lugar, de la opinión de los genealogistas. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues a lo mejor en sitios como este, pero por desgracia no siempre es así. No siempre es así. Tendríamos que buscarlo donde se reúnen y donde en las asociaciones genealógicas. Es el camino que nosotros hemos optado por seguir en los últimos 2 años. Porque la genealogía no se puede distinguir de la investigación. Todo genealogista, toda genealogista tiene una vocación investigadora. Bueno, no voy a entrar en las distintas denominaciones de lo que se puede llamar turismo genealógico, pero está claro que lo que es el término de turismo genealógico está vinculado a la investigación. Donde la persona que realiza ese viaje tiene un compromiso emocional previo que yo no sería capaz de distinguirlo en otras formas de turismo. Cuando alguien decide visitar un sitio para ir a un archivo, cuando alguien decide visitar un sitio para conocer, comentaba con un compañero, la iglesia donde mi antepasado era sacristán, o mis antepasados, yo tuve 3 generaciones de sacristanes, yo ya previamente, sentía una empatía, una simpatía, una afinidad con ese lugar y no lo conocía. ¿Qué tipo de turismo puede ofrecer eso? Bueno, no me quiero explayar, creo que quizás sea demasiado largo. ¿Qué ocurre en el ámbito cultural hispano? Y digo el ámbito cultural hispano porque ahora cuando hablé sobre todo de las asociaciones, quiero decir que lo que hemos investigado son las asociaciones nacionales, españolas y también de Latinoamérica, algunas, no todas. En principio, que no tenemos datos, eso es un problema. Existen datos de alojamiento, de personas que se alojan, de gastos de turistas, de número de pernoctaciones, de todas esas grandes variables que se mueven en el ámbito turístico. No hay. No lo sabemos. Vamos un poco a ciegas en eso. Pero, si queremos interesarnos por lo que ocurre aquí, sí conocemos ejemplos de otros países donde sí desarrollan actividades de turismo vinculadas al ámbito genealógico. ¿Y quiénes son? Pues
los que más lo hacen son países en los que los descendientes viven en sociedades prósperas y fundamentalmente anglosajonas. Por eso hablamos del caso de Norte de América y Oceanía. ¿Significa que en Hispanoamérica no hay? No. Significa que en España no se ha desarrollado específicamente ese sector. No significa que no haya personas que lo hagan, sino lo que estamos diciendo es que hay países como Escocia, donde llevan 20 años prácticamente desarrollando una marca turística destinada a personas que descienden de este país. Porque estamos hablando de que en Irlanda también llevan el mismo tiempo. Y hay elementos curiosos, no me puedo extender por razones que entenderán, donde incluso hay dispositivos electrónicos en oficinas de turismo, en edificios públicos, donde uno puede trastear en base de datos. Porque tenemos el caso de países de África Occidental, donde también desarrollan campañas específicas destinadas a afroamericanos, en el que además de visitar, y este es un caso también interesante, porque además de visitar edificios singulares, edificios históricos, producen mucha interrelación entre turistas y residentes. Estos países quieren que existan relaciones personales entre unos y otros. Y además lo orientan desde el punto de vista de la crítica social a todo el racismo que han sufrido estas minorías a lo largo del tiempo. Nuestro país vecino, Portugal, también hacen campañas específicas en determinados países como Brasil, el sur de África o Europa, donde como en España hay una emigración más reciente. El segundo punto que tocan mucho es el de las juderías, donde, bueno, aquí ya sí algo tocamos en España. En España, en la República Checa, en Polonia, en Alemania. Este sí es un tipo de turismo que podíamos vincular más bien al turismo de diáspora, de raíces, más que al estrictamente genealógico, pero que sí cuenta con una tradición en toda Europa, incluyendo nuestro propio país. Israel es un tema muy interesante porque sí tiene más tradición en esto, con iniciativas que parten del Estado y de fundaciones privadas, ¿no? Y hay miles de jóvenes, mujeres y hombres de origen judío que visitan Israel como una forma de conectarse con su historia familiar. Pero digo que es interesante no solo por esto, no solamente por la práctica que realizan, sino porque también hay un interés de judíos que tanto viven en Israel como viven en otros sitios en conocer los países donde vivieron sus antepasados en lo que ellos llaman la diáspora. Hay interés en conocer la judería, la red de juderías de Europa, y bueno, ya quizás en Oriente Medio menos por las circunstancias que conocemos. Pero bueno, sí es cierto que ellos mantienen muy vivo el interés en este tipo de turismo. ¿Y qué pasa con España? ¿Qué pasa con España? Y cuando yo digo qué pasa con España, estoy incluyendo también a países con los que mantenemos una clara relación de hermanamiento. Pues pasan dos cosas, y no todas negativas. Primero, España es una potencia mundial en turismo cultural patrimonial. Yo vengo además de una zona de turismo masivo, o en Málaga, pero, en fin, no tengo, si me permiten, una visión idealizada tampoco del turismo, tampoco se trata de eso. Pero sí es cierto que en España se hacen bien las cosas en turismo cultural patrimonial, que se puede hacer mejor sin duda, que se puede proteger más patrimonio del que se pierde, por supuesto, pero sí existe una trayectoria en un tipo de turismo que se vincula al turismo cultural genealógico. Sí sabemos, sin tener datos, sí sabemos que el comportamiento del turista genealógico se asemeja mucho al del turismo cultural patrimonial, comparten muchos puntos de vista. Y desde el punto de vista externo, lo obvio, contamos con millones de personas que descienden de españoles o que tienen una cultura española, muchas veces mestizas, muchas veces plurinacionales, pero que también tienen presencia española. No estamos hablando de los 2.700.000 personas que son españoles que viven fuera. No estamos hablando de los 483 millones de personas que hablan en español o castellano. Estamos hablando de miles más, y entre ellos incluyo a judíos sefardíes, a moriscos andalusíes que viven en el norte de África, que tienen vínculo con nosotros. Pues ya tenemos dos cosas importantes. Sabemos hacerlo bien en turismo cultural, razonablemente, y tenemos un mercado potencial. Permítanme el palabro desde el punto de vista económico, que ya he dicho que es mucho más que eso.
¿Y de dónde sacan información estas personas? O estas personas que pueden estar interesados en venir a nuestro país, o nosotros ir allí. O nosotros ir allí. Ojo, lo que pasa es que este no es tema de mi charla. O nosotros ir allí. Internet. Se ha dicho en varias charlas, el desarrollo de Internet ha hecho que en los últimos 20 años la genealogía haya cambiado por completo. Y se pueden hacer todas estas cosas. No voy a repetir porque he tenido la suerte de escuchar a varios ponentes esta mañana, pero sabemos todo lo que se puede hacer por Internet. Y sabemos que todo eso que se puede hacer por Internet ha producido un cambio radical en la genealogía. Y sabemos también que dos ámbitos muy valorados para aquella persona que quiera visitar una zona son las redes sociales y las asociaciones y grupos genealógicos. Eso también lo sabemos en otros estudios de otros campos. También lo conocemos. Las asociaciones genealógicas, donde aquí hay una de ellas. Bueno, transmiten información. Hacen labor didáctica. Mantenimiento de identidades culturales. Si yo estoy en una asociación, como es además mi caso, que se llama Ancinaco, de personas que descienden de Vasco Navarro, yo soy andaluz, con antepasados de muchos sitios, también tengo una rama vasca. Por final, tengo una simpatía hacia ellos. Lo mismo que hacia los castellanos, de los que también formo parte, y los andaluces, por supuestísimo. Consiguen desarrollar un sentido de comunidad. Y también me voy a callar porque eso es más que evidente aquí. Y yo, mentira, yo no. Nosotros, porque repito, hoy estoy yo aquí, pero somos 3 personas las que hemos trabajado esto. Hemos decidido, se puede diferenciar de muchas maneras, distinguirlas en 2 tipos. Una de carácter más institucional y de carácter general. Esto es una simplificación. Me van a perdonar, esto es una simplificación. Las cosas no son tan sencillas, pero nosotros hemos destacado en este tipo de asociaciones en lo que más destacan. La Real Academia Matritense, la Real Asociación de Hidalgo, hacen muchas cosas, muchísimas. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como investigadores? Su labor de promoción y divulgación científica, que ya sabemos que es mucho más que este coloquio. Para nosotros eso es lo más destacable de estas asociaciones. Porque la afición de la genealogía se transmite de muchas maneras, también aquí. Y luego hay otras. En estas otras nosotros centramos nuestra investigación. Ya voy a explicar el porqué. En esta, que la hemos llamado de carácter general, donde podríamos hablar de Hispangen y de cualquiera de las que existen a nivel de comunidad autónoma en España y también en Latinoamérica. Estudiamos el caso de Latinoamérica de México, de Puerto Rico, alguna de Argentina, una vasca de Estados Unidos, en fin, hay varias. Por compartir el trabajo, por compartir la investigación familiar de cada uno de ellos, por asesorar a sus miembros y por conseguir un ambiente de comunidad. ¿Pero esto cómo? Porque claro, también las que nosotros llamamos institucionales lo hacen en cierta medida. ¿Pero esto cómo? Fundamentalmente de esta manera. Todos los días se producen consultas y transmisión de comunicación entre socios. Algunas como asociaciones y otras por grupo. En Latinoamérica destaca mucho, sigo mucho el Grupo de México. Constantemente, en el Grupo de México, constantemente hay preguntas y consultas. En las que hemos trabajado más en España, Raíces del Reino de Valencia, Ancinaco, todos los días hay preguntas y todos los días se producen respuestas. Si sabemos que existen estas fuentes destacables, vamos a avanzar un poquito más. Y aquí lo que hicimos es preguntar a las personas que participan en los grupos genealógicos. ¿Bien? Hicimos una encuesta en grupos genealógicos españoles y latinoamericanos, estas 3 que he comentado antes, donde nos interesaban 3 aspectos principales. ¿Cuál era su perfil socioeconómico
muy general, porque tampoco queríamos datos confidenciales, muy general, cuál era su grado de satisfacción y participación en los grupos genealógicos en los que participaban y cómo se informaban para hacer viajes turísticos en general, específicamente genealógicos. Y lo que conseguimos obtener fue lo siguiente, que había un porcentaje importante que eran personas de mediana edad, que había, y eso era una buena noticia, que había una cierta igualdad en el número de hombres y de mujeres, no hay una brecha de género, no hay más hombres que mujeres, aparentemente por esta encuesta, que estaban más interesados en la genealogía. Y esto, que es importante desde el punto de vista de los viajes, la inmensa mayoría había hecho un viaje, pero es que 2/3 partes de las personas que habían hecho algún viaje lo habían hecho por motivos genealógicos. Por tanto, en este segmento muy concreto de personas, la mayoría sí hacía viajes relacionados con la genealogía. Ya aprovechamos y preguntamos más cosas. Bueno, ¿y usted para qué, por qué participa en una asociación? Pues mire, para aprender a investigar, para buscar antepasados, a ver si alguien tiene algún antepasado común a mí, y para saber cómo puedo investigar, ¿no? Decía el profesor Pérez que hay mucha deficiencia, es cierto. Por eso es importante la producción, aunque me anticipe las conclusiones, la conclusión de labor formativa, científica, como se hace aquí, y por eso también es importante que exista unas recomendaciones formadas de los grupos genealógicos. Las hay, ¿eh? Las hay. ¿Y cuál es su grado de satisfacción en esto? Altísima. Por tanto, las asociaciones, sea cual sea, porque también hubo la colaboración de, por ejemplo, la Real Asociación Matitense también en redes sociales y tal, o sea que también tuve, por eso digo que tuvimos la colaboración de todas las asociaciones posibles. Existe un alto grado de satisfacción, es decir, las asociaciones son fiables para las personas que tienen relación con ellas. Otro dato relevante. ¿Por qué hacen ustedes visitas genealógicas? Pues confirman lo que sabemos. Para visitar lugares donde había antepasados y para hacer consultas. ¿Nos lo confirmaron? Bueno, algunas veces necesitamos que nos confirmen las cosas. En este caso no había tal descubrimiento. ¿Y cuáles son las fuentes más fiables? Pues como he dicho antes, esto coincide con otros artículos científicos que hablan sobre las fuentes de información turística, redes sociales y asociaciones genealógicas. Así que, ¿es posible hablar de turismo genealógico? A nivel internacional, hay mayor interés, hay una mayor preocupación por cuestiones identitarias, hay una mayor diversidad para hacer visitas turísticas y hay una mayor confianza en las personas con las que tenemos afinidad. A nivel español, lo he dicho, hay un enorme potencial. Somos líderes en turismo cultural. Y ojo, hay que tener presente a las asociaciones genealógicas. Tienen influencia en las personas y son fiables para estas. Y además tenemos una presencia institucional de cierta importancia en los países donde tenemos vínculos culturales. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Y ya termino con las conclusiones. Reconocer el valor que tiene la investigación genealógica, porque nos va a servir no solamente para cuestiones económicas, sino para cuestiones culturales e identitarias. Además, en un contexto, como he dicho antes, donde empieza a cambiar las formas de hacer turismo. La gente quiere participar de otra manera en su afición. Donde necesitamos dinamizar zonas rurales. Como digo, donde es importante que la cultura se convierta en una forma de presentación del país. Donde queremos que haya una confluencia de identidades entre personas de origen distinto, o sea, de residencia distinta y origen común. Donde contamos con instituciones a nivel estatal, a nivel autonómico, insisto, y también asociaciones de personas migrantes, donde podemos hacer una labor. Donde hay que digitalizarse parte del fondo patrimonial. Y creo que esto también se ha dicho aquí. Donde hay que digitalizarse, eso es unánime. A lo mejor no hay que digitalizarse, y esto lo hemos preguntado en muchos sitios, no a lo mejor toda la documentación, que sería lo ideal, pero por lo menos los índices,
Que una persona que vaya a un archivo diocesano o un archivo público sepa lo que se va a encontrar. Luego hay que entrar en detalle, pero por lo menos sepa lo que se va a encontrar. Y por último, donde se establezca una mayor colaboración con, hablo desde el punto de vista de nuestro país, y esta es la última diapositiva, con las asociaciones españolas y latinoamericanas. ¿Por qué? Pues porque no solamente promueven todo lo que hemos dicho antes, sino porque pueden ser instrumentos para valorizar cuestiones como la cooperación y el altruismo. Y eso también nos hace falta como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Es una conferencia interesantísima. Igualmente. Y además nosotros participamos mucho en la digitalización de documentos de la Real Chancillería de Valladolid, de Granada, del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo y de Navarra, o sea que estamos también muy metidos. Una pregunta, solamente una preguntita. Sí, dime. Buenas tardes. Lo primero, yo más que una pregunta quisiera hacerle un agradecimiento. Yo entro un poco más tarde porque he tenido que estar atendiendo una llamada. Mire, quiero agradecerle porque lo que usted ha hecho hoy ha sido poner en valor la actividad de sociedades, algunas muy grandes, con gran actividad, porque pueden y porque tienen activos y porque tienen también previsión económica suficiente para ello, como es Hidalgos, como es la Academia Matitense, pero quien le habla es el presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos, que por desgracia no hemos podido colaborar en su estudio, así que le ruego que ahora venga usted conmigo para poder darnos los datos y poder colaborar en el futuro. Quiero darle las gracias porque ha puesto en valor la actividad que hacemos mucha gente todos los días en muchos lugares de España. Y quiero hacer una reivindicación, y es la siguiente. Me duele mucho cuando se dice, como me ha pasado en entrevistas con concejales de cultura, con consejeros de cultura, de deportes, con personas que sean políticos encargados de esto, que lo que nos han transmitido es genealogía. Uy, ¿qué es eso? Qué mal suena. Eso está pasado de moda. No, señor. La genealogía, la heráldica, la nobiliaria, las ciencias emblemáticas, a día de hoy, tienen y deben tener una gran virtualidad, porque en el fondo son una parte de nuestro pasado que no solo es rentabilizable en el sentido más moral y espiritual, que es el de conocer lo que hemos sido, sino también lo que acaba usted magníficamente de demostrar, que se pueden convertir en activos culturales para el desarrollo de las ciudades, y más en un país donde tenemos 16 ciudades patrimonio de la humanidad como es Toledo. Así que lo que quiero es, de todo corazón, agradecerle su esfuerzo, su trabajo, y reivindicar para nuestras sociedades, primero, mayor atención de nuestros no siempre gobernantes y sí a veces desgobernantes, y sobre todo reivindicar que podamos tener una posición en la que podamos decidir, determinar, aportar y que también tengamos una respuesta a nivel público a base de subvenciones y de ayudas económicas que nos ayuden a poder seguir lo que seguimos haciendo. Nosotros ofrecemos cultura a cambio de seguir existiendo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer tus palabras. No tenía oportunidad de conocerlo, pero yo con muchísimo gusto, porque vamos a seguir trabajando, vamos a tener contacto. Sí. Descuida. Me